Pasas tu vida intentando agradar a tus padres, a tus amigos, a tu jefe, hasta a extraños en Internet. Adaptas tu forma de hablar, tus gestos, tus decisiones, tu apariencia. Todo en nombre de una única adicción: ser aprobado. Un elogio te eleva, una crítica te destruye. Te ahogas en un mar de expectativas ajenas, creyendo que cuanto más seas aceptado, más valdrás. Pero aquí va una verdad cortante. Mientras dependas de la validación de otros, vivirás como esclavo. Un esclavo condicionado, domesticado, pulido, pero aún así, un esclavo. Esa necesidad desesperada de ser visto como bueno te atrapa en una trampa psicológica brutal, donde cada paso que das se mide, no por tu voluntad, sino por el miedo a desagradar. Nietzsche no tendría piedad de ti. Él llamaría a eso debilidad disfrazada de virtud. Para él, esa búsqueda de aprobación es una enfermedad del espíritu, un síntoma de una humanidad decadente, domesticada, que cambió la libertad por la aceptación. El problema no es que quieras ser amado. El problema es que renuncias a tu individualidad para encajar en moldes podridos. El problema es que tu brújula no apunta hacia lo que es verdadero en ti, sino hacia aquello que suena agradable a la mayoría. Y la mayoría, ya decía el filósofo, está equivocada casi siempre. En este camino enfrentarás una idea tan liberadora como incómoda. La única aprobación que importa es la tuya. Y antes de que balbucees algún cliché moderno sobre amarte tal como eres, entiende, esto no se trata de una autoestima barata. Se trata de una transformación radical, donde rompes con la necesidad infantil de ser aplaudido y comienzas a construir algo infinitamente más poderoso: autonomía. El coraje crudo de ser detestado, si es necesario, de ser incomprendido, de caminar por caminos que nadie se atreve a recorrer. Si sientes que, a pesar de hacer todo correcto, aún cargas una sensación de vacío, escucha con atención. Esa sensación no viene de lo que falta en otros, sino de lo que abandonaste en ti mismo intentando agradarles. ¿Estás listo para enfrentar esta revelación? En este video no vamos a acariciar tu ego. Vamos a exponer el veneno de la aprobación externa y extraer de él la cura. Verás cómo esta neurosis social bloquea tu crecimiento, mina tu vitalidad y ahoga tu instinto creador. Pero también descubrirás cómo romper esa prisión y acceder a lo que Nietzsche llamaba voluntad de poder. La capacidad de afirmar tu existencia con coraje, aunque el mundo entero aplauda lo contrario. La pregunta no es si quieres ser libre. La pregunta es: ¿estás listo para pagar el precio de la libertad? Porque la libertad real exige sacrificio. Exige que dejes de rogar por amor y descubras que la autosuficiencia es el principio de toda grandeza. ¿Estás preparado? Entonces, vamos a la deconstrucción. Porque después de hoy, nunca más aceptarás vivir un papel escrito por otras manos. Nietzsche no escribió para los débiles de espíritu. No desperdiciaba tinta con aquellos que necesitan manuales de conducta para saber vivir. El Übermensch, el superhombre, es la respuesta brutal de Nietzsche a la decadencia de la moral tradicional, ese sistema de valores heredados que nos enseña a obedecer antes de pensar. El Übermensch no busca aceptación, destruye el juego. No se inclina ante dogmas, ni vive para aplausos o escrutinios. Reconoce que todas las verdades que le enseñaron fueron moldeadas para hacerlo obediente, dócil, predecible. Y entonces, en un acto de voluntad implacable, las rechaza. No por rebelión ciega, sino por claridad. Porque entiende, o vives según los valores de otros, o tienes el valor de crear los tuyos. No hay punto medio. La grandeza del Übermensch no está en su fuerza física o inteligencia, sino en su capacidad de ser el arquitecto de su propia existencia. Dice sí a la vida, pero bajo sus propios términos. No vive por lo permitido o aplaudido. Vive por lo que afirma su esencia única.
Mientras la mayoría se arrastra buscando aceptación por comodidad, él construye un universo interno más real que cualquier sistema externo. Y ahí comienza el verdadero poder. No el poder vulgar de dominar a otros, sino el poder invencible de no ser dominado. Un poder silencioso e impenetrable, que nace de quien ya no necesita audiencia para existir. Nietzsche calificaba la moral tradicional como moral de rebaño, una moralidad creada para la masa, por los débiles, para contener a los fuertes. Un sistema de valores que premia la obediencia, la sumisión, el resentimiento, la mediocridad encapsulada en falsas virtudes como humildad y sacrificio. El Übermensch escupe sobre esa moral. Percibe que lo que otros llaman bondad, a menudo, es solo miedo disfrazado de ética, y que lo que el mundo condena como arrogancia o egoísmo puede ser en realidad el nacimiento del individuo soberano, la independencia de pensamiento, la sinceridad radical, la acción plena guiada por una brújula interna, no por aplausos, me gusta o aprobación colectiva. Pero ahora te estarás preguntando, ¿cómo se crean los propios valores? ¿Cómo romper con toda esa programación invisible que te inyectaron desde la cuna? Aquí está la respuesta clara. Debes morir a lo que crees ser hoy. Destruir tus certezas. Interrogar cada principio que guía tu conducta. Preguntar, ¿esto es mío? ¿O fue puesto en mí? Cada valor auténtico surge de ahí, de la ruina de lo heredado. El nacimiento del Übermensch siempre es precedido por una destrucción profunda, el abandono definitivo de la moralidad ajena. No se trata de volverse un rebelde sin causa, sino de convertirse en un creador con causa, la tuya. Cuando dejas de seguir un guión universal y comienzas a escribir el tuyo, ahí inicia la verdadera revolución interior. Todo el mundo intentará impedirlo. Te llamarán egoísta. Rotularán tu ruptura como arrogancia, radicalismo, inmadurez. Pero esos calificativos solo sirven para proteger el sistema, para mantener la máquina funcionando con personas obedientes que ni siquiera saben que viven anestesiadas. Romper con todo eso exige brutalidad, pero es una brutalidad sagrada. Porque cuando creas tus propios valores, te vuelves libre. No esa libertad superficial de ir y venir, sino la libertad ontológica de ser. La libertad de no pedir permiso a nadie para existir. Y en el momento en que actúas a partir de principios genuinamente tuyos, dejas de ser un reflejo del exterior. Te vuelves fuente, no reaccionas al mundo, lo moldeas, no esperas dirección, caminas con firmeza hacia donde elegiste estar. Esa es la esencia del Übermensch. No necesita convencer a nadie, no necesita ser entendido. Existe con tal fidelidad a sí mismo que se transforma en una nueva medida de grandeza. Ese es el nivel de autonomía que Nietzsche propone. No es fácil, no es agradable, pero es real. Y una vez que la experimentas, aunque sea un segundo, todo lo demás, fama, aprobación, estatus, se revela por lo que siempre ha sido. Cadenas doradas en manos de quien se niega a salir de la jaula. La pregunta es, ¿tienes el valor de romperlas? Ahora vamos a mirar de frente lo que realmente exige esa creación de valores internos y el tipo de poder brutal y transformador que eso puede generar en ti. Si este contenido te parece interesante, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Gracias por tu apoyo. ¿Realmente crees que puedes ser libre mientras vivas esperando un cumplido? Mientras tu autoestima dependa de lo que otros piensan, no eres dueño de ti mismo. Eres propiedad pública. Cada elección que haces está contaminada. Cada gesto, cada palabra, evaluada por la expectativa del aplauso. Y lo peor, llamas a eso vivir. Pero no es más que una supervivencia disfrazada, una existencia mediocre regulada por la brújula ajena. Ese es el precio de depender de la validación externa. Abandonas quien realmente eres.
a cambio del confort de ser aceptado. Es un pacto sucio. Vendes tu autenticidad por migajas de aprobación. Migajas que nunca satisfacen. Porque la aceptación ajena es tan volátil como el viento. Un día te aplauden, al otro te crucifican. Y tú vives en un cautiverio emocional, corriendo tras la próxima dosis de reconocimiento para sentirte alguien. ¿Comprendes qué tan patética es esa condición? Nietzsche veía eso con desprecio. Para él, vivir según la opinión de otros no es solo cobardía, es rendición. Es renunciar a uno mismo antes de comenzar a existir de verdad. Es la muerte del espíritu antes que la muerte del cuerpo. El hombre que necesita ser validado nunca será grande. No tiene profundidad, solo personalidad adaptable. Finge fuerza, pero con una crítica se desmorona. Finge identidad, pero cambia de piel cada vez que el grupo lo exige. Su vida es un teatro pusilánime y él, un actor que perdió el guión de sí mismo. El cínico se mantiene de pie, el cobarde busca apoyo. El fuerte crea su propio suelo. El débil camina con cuidado, intentando evitar el juicio cruel de un mundo dominado por la mediocridad. Porque, mira, la mayoría está atrapada en la misma trampa. Todos quieren ser amados, admirados, incluidos, pero esa necesidad colectiva genera un consenso silencioso de mediocridad. Un pacto social donde nadie se destaca demasiado, donde todos ahogan su singularidad para mantener la armonía. ¿El resultado? Un espectáculo de vidas tibias, opiniones pasteurizadas y comportamientos previsibles. El excéntrico es ridiculizado, el audaz, desacreditado, el auténtico, descartado. Porque la singularidad incomoda, expone cuánto se han vendido los demás por seguridad emocional. Y lo distinto se vuelve amenaza, no porque sea malo, sino porque revela lo pequeños que son los demás. El mundo gusta de iguales, pero Nietzsche no quería iguales, quería individuos salvajes, solitarios si fuera necesario, pero verdaderos. ¿Y qué pierdes al seguir el camino contrario? Todo. Pierdes tu fuerza interior, porque esa fuerza depende de la fidelidad a ti mismo, no de la aceptación de otros. Pierdes tu capacidad para actuar con valentía, porque siempre estarás pensando en qué van a decir. Pierdes tu creatividad, porque las ideas originales rara vez son aplaudidas por personas acostumbradas a la repetición. Pierdes tiempo, vida, energía, tratando de ser algo que agrade en lugar de ser algo que impacte. Y cuando te das cuenta, estás demasiado viejo para empezar de nuevo y lleno de amargos arrepentimientos por una existencia moldeada por las expectativas ajenas. El costo de apegarse a la mirada del otro es altísimo. Drena tu poder personal lenta, silenciosa e implacablemente. Y cuanto más inviertes en esta adicción, más débil te vuelves. Es una relación parasitaria. Piensas que necesitas a los demás para existir, cuando en realidad es esa dependencia la que te está consumiendo. Romper con esto requiere un acto de ruptura interna. Debes matar al mendigo de aprobación que vive dentro de ti. Aquel que se pregunta, ¿les gustó lo que dije? Me vieron muy arrogante. ¿Me aceptaron? Mata esa voz ahora. Es el mayor enemigo de tu grandeza. Pero nadie te dirá esto. La sociedad se beneficia de la previsibilidad del hombre común. Las instituciones dependen de la obediencia, no de la originalidad. Tu zona de confort es el terreno fértil para el control. El sentido común es la prisión más eficiente jamás creada, y entras en ella voluntariamente, sonriente, pensando que estás seguro. Pero Nietzsche te exige otra postura: audacia, valentía, voluntad real, una disposición brutal para vivir siendo fiel a ti mismo, aunque el mundo entero esté en tu contra. Si todavía intentas agradar a todos, es porque no entiendes a quién debes agradar primero. No se trata de ser aceptado, se trata de ser íntegro. Y la integridad exige sacrificio. El sacrificio de ser malinterpretado, rechazado, criticado. Ese es el precio de la autenticidad. Pagarlo duele al principio.
pero negarse a pagarlo es aún más devastador. Con cada concesión que haces contra tu naturaleza, mueres un poco, hasta que un día solo queda una cáscara vacía, alguien que todos quieren, menos él mismo. Es hora de romper. Recuerda esto. Solo cuando dejas de querer ser amado por todos es cuando finalmente te vuelves digno de respetarte a ti mismo. Y ese respeto, esa coherencia interna, es el origen de una fuerza que nadie podrá arrebatarte jamás. La mayoría de las personas confunde gritos con autoridad, manipulación con liderazgo y dominación con poder. Observan a quienes tienen influencia sobre otros y piensan, este sí es poderoso. Pero Nietzsche destruye esa ilusión con una lucidez incómoda. El poder sobre los demás puede parecer grandeza, pero siempre es un reflejo pálido del verdadero poder, el que se tiene sobre uno mismo. Mientras el primero depende del reconocimiento, la obediencia y la reacción de terceros, el segundo es absoluto. Nace en el silencio, crece en la soledad y florece en la integridad. Dominar a los demás te hace parecer fuerte. Dominarte a ti mismo te vuelve indestructible. Fíjate bien en quienes viven intentando controlar el mundo a su alrededor. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta tensión? Necesitan convencer, impresionar, amenazar, seducir. Precisan que los demás se arrodillen para sentirse de pie. Un elogio los engrandece. Una crítica los destroza. Es un poder frágil, sostenido por vanidades y apariencias. Es un castillo construido en terreno inestable. Basta el viento del reproche y todo se derrumba. En el fondo, ese tipo de poder es solo un disfraz para la debilidad. La persona que necesita dominar a otros está, casi siempre, tratando de ocultar que no puede dominarse a sí misma. Es el tirano con miedo, el arrogante inseguro, el influyente miserable en sus propios ojos. Nietzsche propone algo infinitamente más exigente y por eso infinitamente más elevado, la conquista de uno mismo. La capacidad de gobernar tus impulsos, disciplinar tus deseos, actuar no según antojos infantiles o demandas externas, sino conforme a tus propios principios. Eso exige una guerra interna. Y aquí está el punto. El verdadero fuerte es quien ha librado esa batalla y ha vencido. Quien se adentró en lo profundo de sí mismo y derrotó la dependencia emocional, la indignidad de las reacciones automáticas, la cobardía de seguir la corriente. El verdadero poder no tiene audiencia, no necesita aplausos, es silencioso, pero absoluto. Cuando actúas en coherencia con lo que crees, aunque el costo sea alto, experimentas un tipo de poder que nadie puede darte y, sobre todo, nadie puede arrebatarte. Ese es el tipo de persona que Nietzsche visualiza como la cumbre de la humanidad, quien no se doblega, quien no necesita que otro valide su existencia, quien vive por voluntad propia, no por condicionamiento social disfrazado de virtud. Puede caminar solo, puede ser malinterpretado, puede ser atacado, y aún así seguirá en pie, porque está firme en sí mismo. Ese es el único tipo de libertad que importa, la que nace cuando ya no eres rehén de las expectativas del mundo, cuando el movimiento de tu alma no depende de la dirección del viento. Ahora, detente y mírate a ti mismo. ¿Cuántas decisiones tomaste por miedo a desagradar? ¿Cuántas veces callaste tu verdad para mantener la comodidad social? ¿Cuántos caminos abandonaste porque requerían ser quien realmente eres y eso parecía demasiado peligroso? Cada uno de esos momentos fue una renuncia a tu poder real. Fue una entrega cobarde a la mirada del otro. Y cada una de esas concesiones cobró un precio. Menos integridad, menos fuerza, menos libertad. Hasta convertirse en rutina, hasta que olvidaste quién eres realmente. Llegar a la autonomía interna total no ocurre por accidente. Es una construcción intencional, lenta y a menudo dolorosa. Vas a tener que decepcionar personas, romper lazos,
que te llamen arrogante, frío, radical. Vas a soportar la soledad de no encajar en un mundo que recompensa al obediente y castiga al auténtico. Pero ese es el precio de la soberanía personal. Nietzsche sabía que pocos están dispuestos a pagarlo, por eso pocos son realmente libres. Y aquí está la provocación final. ¿Prefieres parecer fuerte dominando a los demás o ser verdaderamente fuerte dominándote a ti mismo? Uno te dará ilusiones de poder, el otro, poder verdadero. Pero solo uno de ellos te conducirá a vivir con grandeza. El resto es una actuación para una audiencia que no importa. Si quieres entender cómo se construye ese poder invencible, prepárate. Porque el viaje hacia tu interior es el campo de batalla donde los débiles se pierden y los fuertes renacen. Mientras sigas siendo rehén de la opinión ajena, tu creatividad será una caricatura, no una expresión auténtica. Porque todo lo que nace del intento de agradar ya viene contaminado, ya viene domesticado, ya nace pequeño. La verdad es dura, pero sencilla. No existe creación real donde hay miedo al juicio. El creador que vive preocupado por lo que pensarán es, en esencia, un censor de sí mismo, un traidor de su propia visión, un artista encadenado que se arrodilla ante el gusto popular. Y no hay originalidad en ese lugar, solo copias burdas de ideas que el mundo ya ha tragado 1000 veces antes. Pero cuando rompes con esa necesidad de aprobación externa, pasa algo absolutamente transformador. Lo que estaba contenido por la expectativa comienza a fluir con brutalidad creativa. Dejas de filtrar lo que piensas, lo que sientes, lo que imaginas. Dejas de preguntarte si va a parecer extraño, feo o exagerado. Y empiezas a crear como debe ser, impulsado por una fuerza interna que no le debe explicaciones a nadie. Esto no es un lujo, es una urgencia. Porque la creatividad verdadera no es un adorno, es expresión vital, es como el alma se comunica con el mundo. Censurarla es impedir que la propia conciencia hable. Nietzsche veía la vida como una obra de arte continua, pero no esa arte plastificada e inocua que vemos en museos. Hablaba de la vida como un acto creativo radical, un proceso donde te moldeas a ti mismo como un escultor moldea el mármol. Solo que el mármol eres tú. Y el desafío es crear algo que nadie más se haya atrevido a hacer. Por eso despreciaba a quienes vivían como copias socialmente aceptables. La multitud conformista no crea, repite. Y la repetición, por más segura que sea, es la antítesis de la autenticidad. Vivir así es abdicar del derecho más sagrado que tenemos, el de ser autores de nuestra propia existencia. Y aquí está el secreto que pocos quieren escuchar. Para crear con autenticidad tienes que estar dispuesto a ser rechazado. Necesitas tolerar la brutal incomodidad de no ser comprendido. Debes aguantar la soledad de decir algo que nadie está listo para escuchar, o hacer algo que nadie quiere ver. Pero es precisamente en ese terreno árido donde florece lo único. La autenticidad te cuesta caro, pero la mediocridad cuesta tu alma entera. La decisión es tuya. ¿Quieres escribir algo revolucionario? Pintar, cantar, construir, enseñar, hablar, liderar de forma real. Entonces prepárate para renunciar al confort de ser amado por todos, porque mientras más genuino sea lo que crees, más molestarás a quienes viven de la repetición. El arte verdadero provoca, desafía, rompe moldes, y el mundo, en su mayoría, odia los moldes rotos. Quieren más de lo mismo, y esperan que tú se los entregues, sonriendo. Nietzsche te invita a escupir sobre esa expectativa, a destruir ese guión insípido y finalmente atreverte a crear tu propia versión del mundo. Este es el poder que nace de la independencia de la mirada externa, un poder creativo amplio, profundo y valiente. No se trata de tener ideas geniales, sino de no tener miedo de expresarlas. No es esperar el momento perfecto, sino hacer ahora como eres. La inspiración habita en la audacia. La autenticidad es hija de la rebeldía. Y la mente que ya no necesita la aprobación de nadie es como un río que rompe la presa, incontenible, impredecible
e inevitable. La pregunta ahora es solo una. ¿Qué estás evitando crear por miedo a lo que los demás pensaran? ¿Qué hay dentro de ti que sigue enjaulado por culpa del juicio externo? Ha llegado la hora de romper esa prisión. Nada grande fue creado por gente que busca consenso. Lo extraordinario solo nace en manos de quienes están dispuestos a ser malinterpretados y aún así, seguir creando. Nietzsche no quería seres adaptados, quería artistas salvajes, locos conscientes, creadores indomables de su propia realidad. Y tú puedes ser uno de ellos, si tienes el coraje de abandonar el teatro seguro de la aceptación social, porque allí, finalmente libre, tu creatividad no será solo una pieza decorativa, será un instrumento de transformación, primero tuya, luego del mundo. Vas a sufrir. Esa es la primera verdad que debes aceptar antes de continuar en el camino hacia el poder auténtico. No esperes un camino de rosas, ni palmadas en la espalda. Abandonar la búsqueda de aprobación externa significa declarar la guerra al conformismo. Y el mundo no perdona a los desertores. Serás criticado, malentendido, aislado. Amigos se alejarán. Familiares te llamarán egoísta. Compañeros se reirán, o peor, te ignorarán. Todo aquello que era seguridad se derrumbará, porque dejaste de jugar el juego de los demás, y quien no juega bajo las reglas impuestas se convierte en amenaza. Pero lo más difícil ni siquiera es eso. Lo más brutal es cuando el enemigo aparece dentro de ti, cuando llega el vacío, cuando tus propios miedos intentan convencerte de retroceder. Habrá una voz susurrando que tal vez sea mejor agradar un poco, que no cuesta ceder aquí o allá, que mantener la paz es más sabio que reafirmar tu verdad. Esa es la lucha más difícil, contra tu parte débil, buscando reconciliación con todo aquello que prometiste abandonar. Nietzsche llamaba a esto la tragedia del espíritu, el momento en que el individuo se da cuenta que o se rompe por completo para renacer, o seguirá existiendo solo como un borrador de sí mismo. Pero aquí está la paradoja que pocos entienden. Es justamente en ese fuego donde comienzas a forjar la fuerza verdadera. Cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse y aún así permaneces fiel a tu propio camino, ahí nace tu verdadera potencia. No esa fuerza escénica de quien depende de la opinión de otros para sentirse bien, sino la fuerza silenciosa, inquebrantable, de quien se domina por dentro, sin importar lo que duela afuera. Nietzsche veía esto como la expresión suprema de la voluntad de poder. No dominar al otro, sino superarse a sí mismo. Repetidamente, incansablemente. Y la recompensa es incalculable. Comienzas a andar con la columna erguida, no por orgullo, sino por conciencia. Entiendes que ya no necesitas pedir permiso para existir, que eres capaz de pensar, elegir y vivir desde tu propio eje. Y eso te libera de una prisión milenaria hecha de miradas, etiquetas y miedo. Tu autenticidad se convierte en un faro y no en una carga. Cambias la negociación por presencia, el aplauso por propósito. No hay euforia en ello. Hay afirmación, hay solidez, hay lucidez. Y poco a poco sucede algo aún más grandioso. Al conquistar esta soberanía personal, inspiras a otros a hacer lo mismo, aunque nunca lo noten conscientemente. Porque el poder auténtico emana, no necesita demostrarse, es presencia. Cambia los espacios solo por existir en ellos. Atrae por lo que es, repele lo que ya no tiene sentido. Y, lo más importante, te transforma de espectador pasivo de la vida en creador activo de tu propio destino. Pero entiende, esa libertad exige algo más que voluntad, exige coraje. El coraje de renunciar a la protección ilusoria del grupo y caminar, cuando sea necesario, en la completa ausencia de aprobación. Nietzsche no idealizaba esto, sabía el costo brutal. Pero también sabía que no hay alternativa para quien desea crecer de verdad.
Ser fiel a ti mismo es el acto más radical y poderoso que puedes cometer, y también el más solitario. Así que, si quieres transformar las críticas en combustible, el rechazo en claridad y la soledad en integridad, entiende esto. El sufrimiento del comienzo no es debilidad, es el parto de tu grandeza y el dolor que sientes ahí en lo profundo. Cuando eliges ser quien eres, ese dolor no te rompe, te libera. Porque mientras vivas para ser aceptado, serás una propiedad. Pero en el instante en que abrazas tu propio camino, aunque sea tembloroso, aunque estés herido, en ese instante te vuelves dueño de ti mismo. El mundo intentará jalarte de vuelta a la jaula. Dirá que la libertad es arrogancia, que el coraje es locura, que la autenticidad es una rebelión inconsecuente. Déjalos hablar. Porque los ojos de quienes nunca se atrevieron a ser libres no pueden ver a quienes ya lo son. Rompe ese ciclo. Abraza el desafío y prepárate para la parte más poderosa de tu trayectoria, donde dejas de buscar la fuerza afuera y comienzas a ser, por completo, lo que nadie puede controlar. Un individuo auténtico, firme, vivo, en esencia, en alma, en el mundo. Has pasado toda la vida intentando encajar, intentando agradar, intentando ser aquello que dijeron que era correcto, educado, aceptable. ¿Y qué has ganado con eso? Aprobación temporal, validación superficial, más expectativas que libertad. Pero llega un punto, y tal vez ese punto sea ahora, en que seguir aceptando esas cadenas disfrazadas de afecto se vuelve insoportable. Y es justamente ahí donde comienza la verdadera revolución, cuando entiendes que ya no debes pedir permiso para ser quien eres. Fuiste entrenado para buscar autorización antes de cualquier movimiento, para preguntar inconscientemente a los demás si lo que sientes, piensas o deseas es válido. Pero Nietzsche te daría una bofetada simbólica si viera esto. ¿Y sabes por qué? Porque mientras vivas así, estás desperdiciando un poder que nació contigo, el de convertirte en el creador de tu propia realidad. El Übermensch no es un superhéroe. Es el hombre que rompió con la moral de la manada, que dejó de arrastrarse detrás de aplausos y decidió crear sus propios valores con la firmeza y valentía que solo el dolor de separarse de lo común puede brindar. ¿Quieres libertad verdadera? Entonces, deja de pedir aceptación. ¿Quieres poder creativo, autonomía, autenticidad? Entonces entiende, nadie te lo va a dar. Tienes que arrancarlo con tus propias manos. El proceso es violento, exige cortes profundos, exige enfrentar tu cobardía, tus mentiras sociales, exige desnudar tus debilidades. Pero eso es lo que te vuelve auténtico. Y un individuo auténtico es más raro que el oro en este mundo saturado de máscaras. Ahora quiero saber, ¿estás dispuesto a enfrentar esto de frente? ¿Hasta dónde llega tu valentía? ¿Cómo ha sido tu relación con la validación social? ¿Aún te inclina frente a cada mirada de desaprobación? ¿Sigues reconfigurando tu esencia para encajar en moldes ajenos? ¿O ya empezaste a destruir esas estructuras? Comparte tus reflexiones en los comentarios, sin filtros, sin miedo. Aquí es un espacio para mentes que se niegan a vivir pequeñas, y no desconectes ahora. El siguiente video se adentrará en un punto que puede transformar todo. ¿Cómo lidiar con el vacío existencial cuando se rompe con tu viejo yo? Porque sí, hay un vacío. Pero puede ser la cuna de tu nuevo nacimiento. Si quieres dejar de ser un producto del mundo para convertirte en el progenitor de tu propia existencia, este es el momento. Nos vemos ahí.